Vamos a culminar hoy con un proceso, con un análisis sistemático de una temática que tiene que ver con confiar en Dios. La confianza en Dios, la confianza en el plan eterno de Dios. Hoy sería la predicación número 21 relacionada con esta temática. Voy a hacer un pequeño resumen y de alguna forma también nos va a servir para poder conectar con las temáticas que vamos a tratar ya en las semanas que siguen, ¿ya? Así es que hoy nos corresponde este tema, confiando en el plan eterno de Dios, la misión de la Iglesia. Y es muy apropiado en función de lo que estamos compartiendo hoy y de lo que trataremos después cuando ya se corten las transmisiones. Así que vamos a compartir este tema. Por última vez voy a mostrar esto. Ahora ya todos se lo saben, ¿cierto? ¿Sí? Excelente, muy bien, ok. Hablamos de confianza en el Señor y hemos dicho que debe ser un acto inicial, no la última instancia y no una alternativa, sino que la primera opción siempre en nuestra vida, por cuanto la confianza en el Señor es el fundamento con el cual enfrentamos todos los aspectos de la vida cristiana y por supuesto del quehacer diario. No hay absolutamente ningún espacio de nuestra vida donde Dios no deba decir algo, donde Dios no deba ejercer su soberanía. Creo que ese es un paso muy relevante en la vida cristiana, cuando nosotros pasamos de la autoconfianza a la confianza en el Señor, realmente realizamos una transición y el Señor la realiza en nosotros que nos lleva a una instancia de madurez profunda que nos permite comprender la voluntad de Dios de una manera real y de una manera práctica, de tal forma que Dios no solamente es soberano en las palabras, sino que Dios es soberano en las acciones, en el día a día, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. La palabra del Señor nos insta a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Por supuesto, eso implica aceptar su soberanía y que nosotros, entonces, podamos ejercer una relación de verdadera confianza en el Señor. Y hemos tratado todas estas temáticas. Ahora sí que las traje todas mencionadas, antes estaban resumidas, ¿ya? Como en la última. Hablamos de confiar en Dios y tratamos estas temáticas, en su voluntad, en su poder, a través de la oración, en su palabra, en su carácter vivo y verdadero, en su corrección, en la abundancia y en la necesidad, en su restauración, en su fidelidad, en su compañía y finalmente en su plan eterno. Pero en su plan eterno, lo subdividimos, ¿sí? Ahora están todos los temas que tratamos respecto de ese punto. Confiar o confiando en el plan eterno de Dios, y hablamos del sometimiento de Jesús como nuestro ejemplo y nuestra referencia, la comunión en Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, el retorno de Jesús, formando familias de fe, lo vimos el Día de la Madre, ¿recuerdan? Viviendo en su reino en lo público, viviendo en su reino en lo privado, el reino de Dios, por supuesto, y su influencia en lo social, y formando familias de fe 2, que lo vimos con el Día del Padre la semana pasada. Y hoy terminamos conectando toda la idea de la confianza en el Señor y, por supuesto, la presencia real del reino de Dios en nuestras vidas con lo que es la misión de la Iglesia. De alguna forma se van a dar cuenta que lo que hemos dialogado el año pasado, todo el año pasado y todo este año, están orientados finalmente a que podamos comprender qué significa la misión de la Iglesia. Yo hoy solamente voy a dar una introducción, pero en las semanas que vienen vamos a estar hablando de distintos aspectos de lo que significa la misión de la Iglesia y fundamentalmente cuál es nuestro lugar en esa misión. Bien, vamos a tratar juntos de caminar y de ir descubriendo cuál es nuestro rol, cuál es nuestra parte, porque creo que estamos todos absolutamente seguros que Dios ha repartido dones en medio de su Iglesia. Dios nos ha bendecido con personas que tienen grandes habilidades, talento, buena voluntad, servicio, pero sobre todo personas que con mucha convicción han llegado delante de la presencia del Señor y que, por supuesto, ya han descubierto en qué áreas servir, pero ¿cuántos otros hay aún que están en ese proceso? Entonces queremos seguir caminando juntos en este sentido y entendiendo que la relación con Dios es muy dinámica y por lo tanto a veces uno se desarrolla en un área de servicio y eso no significa que a veces no pueda aprender cosas nuevas y entender áreas diferentes. Así que vamos a conectar todo esto con la misión de la Iglesia. Recupero algunos conceptos, que es el reino de Dios, es la soberanía eterna de Dios sobre todo lo creado, pero fundamentalmente es el reinado espiritual de Dios en los corazones de aquellos que habiéndose arrepentido de sus pecados, han nacido a una nueva vida en Cristo, aceptando voluntariamente y con gozo la plena autoridad del Señor sobre sus vidas. Así es que donde está el Señor reinando hay reino, y donde hay reino y rey hay súbditos. ¿Hay súbditos del Señor acá?
Bueno, vamos a seguir trabajando. Voy a dar 21 predicaciones más respecto a lo mismo. Ok, era para si estaban atentos. Bien. Entonces, el reino de Dios, dijimos, define la relación y la coherencia entre la vida privada y la vida pública. ¿Sí? Estoy recuperando los conceptos para terminar con el resumen el día de hoy. Y por lo tanto nos plantea el desafío de ser consecuentes entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Excelente. Llegamos hasta acá y estamos muy bien. Por lo tanto, nos interpela constantemente y genera preguntas que nos desafían y tenemos que responderlas en todo tiempo. Siempre nos va a preguntar, ¿dónde está mi corazón? ¿Sí? Siempre nos va a preguntar, ¿dónde están enfocados mis pensamientos? Y por supuesto, siempre me va a preguntar, ¿quién es mi Señor? Y uno puede a veces decirlo en términos de palabras, Jesucristo es mi Señor, pero a veces no necesariamente vivirlo en la práctica. Jesucristo puede ser a veces Señor de palabras, pero no de hechos. Y obviamente hay un desafío en ser coherente y consecuente con las convicciones. Así es que el reino y el rey nos interpelan constantemente y nos están preguntando dónde está el corazón, dónde está la mente y los pensamientos y finalmente quién es mi Señor. Así es que confiar en Dios, y aquí conectamos con lo que hemos visto, tiene que ver con confiar en su plan eterno, tiene que ver con confiar en la realidad de su reino. O sea, nosotros creemos que el reino de Dios es real. ¿Creemos eso? Sí, ya, lo creemos, ¿cierto? Y nosotros somos parte de ese reino, porque también confiamos en que yo soy parte de ese reino, y como soy parte de ese reino, entonces soy parte de la misión de la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene un rol en este sentido. Así es que conectamos la confianza en el Señor con el reino de Dios y, por supuesto, con esta realidad de ser parte de su reino y ser parte de la misión. Y llego a este pasaje que ha sido emblemático a través de la historia. Es un pasaje corto, sencillo. Como he dicho en otras oportunidades, la estrategia de Jesús para enseñar es a veces muy simplificada y es muy concreta, ¿no? Y acá tenemos un pasaje que ha cruzado la historia para hablarnos siempre de lo que implica el desafío de la misión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Oremos un momento. Señor, estamos en tu presencia. Muchas gracias por esta introducción temática y muchas gracias, Señor amado, por tu bendita palabra que nos enseña, que nos educa, que nos corrige, que nos sana. En esta hora, Padre, habla a nuestra vida por medio de tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que todos nosotros tengamos nuestro oído atento a tu consejo. Que estemos, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar también tu corrección si es necesario. Pero sobre todo tu guía, Señor amado, para que podamos caminar siempre comprendiendo cuál es nuestro lugar en la misión que tú has dado a la iglesia, Señor. Muchas gracias, te honramos y te glorificamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, este pasaje de Mateo, si hay una palabra que es de alguna forma notoria en este concepto, es el todo. Yo lo he conversado en otras oportunidades y se van a dar cuenta que va a conectar con otras predicaciones. Bien, toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días, en griego la expresión panta que significa todo, totalidad, todo es todo con el Señor. Habla entonces de algo total, absoluto y que es absolutamente confiable. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Bien, la misión entonces, de manera simplificada, es algo que tiene una capacidad para abarcar la realidad completa de nuestras vidas. Y lo es no solamente en términos del mensaje, sino también en términos de nuestro estilo de vida, en términos de nuestros enfoques, de nuestros pensamientos, y por supuesto no solamente genera una demanda en términos individuales, personales, sino que genera una demanda en términos de cuerpo, como iglesia. No solamente camino yo solo en el servicio al Señor, porque solo no podría hacer esto, sino que es un desafío a caminar como cuerpo. De hecho, el pasaje dice que los 11 discípulos tuvieron que, ¿cierto?, estar juntos para poder escuchar este mandato de parte del Señor. No fue un mensaje en privado, fue un mensaje al cuerpo, fue un mensaje al conjunto de los discípulos. Y además, vamos a decir, un conjunto selecto de los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor durante su ministerio? 12. Pero acá dice que hay 11.
obviamente aquel que lo traicionó ya no está presente en este instante. Por lo tanto, a diferencia de otros mandatos, de otras predicaciones de parte de Jesús hacia los discípulos, esta predicación, esta enseñanza, este mandato, este envío es de manera concreta con aquellos que han caminado con Él y que le han sido fiel hasta el final. Con ellos, con los 11 que van camino a Galilea. No se sabe exactamente en qué lugar, ¿no? O qué monte, donde se reunieron, pero ahí están entonces ellos caminando hacia Galilea y Jesús va delante de ellos preparando el camino y en ese contexto entonces les da este mensaje. ¿Saben que previo a este pasaje, desde el versículo 16 en adelante, en el versículo 10, dice esto? Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es un mensaje que le da a las mujeres para que le comuniquen a los discípulos que Él ha resucitado y que vayan a esperarlo para que finalmente Él les pueda dar este mensaje. Lo interesante de esto es que esa expresión, hermanos, que en griego es adelphos, es la primera vez que se utiliza, es la primera vez que Jesús la usa. No la usa antes en los evangelios. La usa con los 11 discípulos que representan este vínculo de confianza y de fidelidad. Y ya no los llama de otra forma, los llama de una forma muy cercana, porque la expresión adelfo es mi hermano. Y los trata así. Anda a decirle a mis hermanos que esperen lo que yo les voy a decir. ¿Ven? No tiene que ver necesariamente con que Jesús se ponga a la par de ellos, sino más bien está hablando de un amor filial, de un amor cierto profundo, de la compañía, del escucharse, de la comprensión. Dile a ellos que han sufrido, que han caminado conmigo, que han tenido que esperar este momento para que yo les dé entonces las instrucciones de cómo caminar, ¿cierto? Anda y dile a ellos, personas de mi confianza, personas a las que amo, personas que se han equivocado, por supuesto, pero que han seguido caminando conmigo. Anda y dile a ellos entonces que vayan a aquel lugar y esperen lo que yo les tengo que decir. ¿Y qué es lo que Él les tiene que decir? Justamente lo que leímos. Toda potestad me es dada. El Señor entonces está hablando, el Señor del reino, toda potestad. Y quiero entonces que prediquen el Evangelio a todas las naciones. No hay límites, ¿cierto? Quiero que le enseñen todas las cosas y quiero, dice Él entonces, que lo hagan todos los días. ¿Bien? Aquí está Mateo 28, en otra versión, miren, del 18 al 20. Dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Bien? Ahí está entonces, en otra versión. Por lo tanto, servir en la misión, de acuerdo a lo que Jesús está planteando, tiene una cierta estructura. Vayan, ¿sí? No es una acción pasiva. Tiene que ver entonces con la voluntad de moverse hacia donde hay que ir. Y eso involucra también hacer lo que haya que hacer. Jesús no está llamando a una relación y a un servicio pasivo. Eso de miembro activo y pasivo fue una necesidad, ¿cierto?, institucional. Pero en realidad no es el principio bíblico. Estamos hablando de personas que conocen al Señor y que de forma activa se involucran entonces en la expansión del reino de Dios. Gente que ha escuchado entonces la palabra del Señor, que ha sido bendecida por la palabra del Señor, que ha sido transformada por la palabra del Señor, por la presencia de Cristo en sus vidas y que lo único que quiere es que hasta la última persona de este mundo escuche el Evangelio. ¿Sí? El anhelo profundo en el corazón de que otras personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador. El fuego en los huesos, decía el profeta Jeremías. Trato de soportarlo y resistirlo, pero no puedo, porque el Señor me impulsa a hablar de su palabra. Entonces, vayan. Es una acción. Vayan. Es una expresión imperativa. No se pueden quedar acomodados, ¿cierto?, en la realidad que tienen hoy. Tienen que salir de ese espacio entonces para poder avanzar e ir hacia lo que el Señor tiene para otros y tiene para ustedes. Vayan, hagan, bauticen, enseñen. ¿Ven? Y todas esas acciones finalmente terminan en un concepto, porque no es autoconfianza, es confianza en Él, es confianza en el Rey, es confianza en el Señor. Y la expresión en esta versión dice, y siempre tengan por seguro que. ¿Qué es lo que tenemos que tener por seguro? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? El Rey no abandona a los que lo siguen.
¿Sí? Él no abandona, Él sustenta, Él guía, Él cuida, Él provee lo necesario. Entonces, esta misión no es una misión que uno deba realizar primero en términos solitarios, es como cuerpo. Les habla en su conjunto y después les dice, ustedes como personas no están solos, yo voy a estar con ustedes, me comprometo a estar con ustedes. Es más, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre voy a estar con ustedes. Así es que servir en la misión es un privilegio. Servir en la misión es motivo de gozo. Servir en la misión es motivo de alegría. Servir al Señor es lo que debiese levantarnos cada día y darnos el impulso de caminar, de alegrarnos, de gozarnos, de pensar nuestra vida, los objetivos, los propósitos. Amar al Señor y servir al Señor debe ser el corazón de nuestra existencia. Sí, no hay nada más maravilloso que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no nos abandona, Él está con nosotros. Premisa entonces acerca de la misión, ¿sí? Las personas que no conocen al Señor están separadas de Dios, ¿sí? Están separadas de Dios, están separadas del prójimo. A veces la gente dice, ¿por qué no me llevo bien con una o con otra persona? Si no tiene al Señor es muy difícil. Es muy difícil amar a aquel que a veces no lo merece, ¿sí? Separado de la creación y separado de sí mismo. Las personas que no están en una adecuada relación con el Señor ni siquiera logran entenderse a sí mismas. ¿Ven? Entonces, la premisa de la misión, por un lado, es el envío, el mandato del Señor, el ir, el hacer, el hablar, el enseñar. Y la otra premisa tiene que ver con que hay un mundo que necesita la predicación del Evangelio. Sí, la gente hoy está separada de Dios, la gente está separada del prójimo, la gente está separada de la creación, la gente está separada de sí mismo, no se entiende. Las personas viven con inconsistencias, con dolor en su corazón, no logran comprender entonces cómo vivir una vida buena. Gente que es enviada para sanar la vida de otros, gente que ha sido sanada y alcanzada por el Señor para sanar la vida de otras personas. ¿Habrá alguna misión más maravillosa que esa? El mundo está sufriendo. No sé quién vio las noticias anoche, ya esto es horrible todo lo que está pasando. ¿Sí? Guerra, el ser humano que se odia mutuamente, sí, sí. La palabra del Señor nos dice que incluso hasta los hijos serán, ¿cierto?, personas en contra de sus padres. O sea, quiere decir que aún las relaciones más íntimas se van a quebrar en el final de los tiempos, porque cada persona ve por sí misma. ¿Por qué? Porque el mundo necesita escuchar el Evangelio. Las personas necesitan a Cristo. Las personas necesitan entender que Cristo les puede dar una vida nueva. Las personas tienen que entender, no solamente a través de un mensaje, sino que a través de la vida de las personas que han experimentado esto, que una persona que tiene a Cristo en su corazón realmente puede ver su vida transformada. Y nosotros lo creemos y lo hemos experimentado. ¿Nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas? Sí, Él lo hizo. Él lo sigue haciendo y Él lo quiere seguir haciendo en la vida de todas las personas. Dios tiene un plan de redención. Dios quiere liberar, Dios quiere reconciliar, Dios quiere un pueblo para de la realidad porque todo está bajo su soberanía. Dios quiere tocar al ser humano en términos integrales, obrar plenamente en su corazón, en su mente. Así es que la misión de Dios está muy fundamentada, queridos hermanos. Por supuesto que está muy fundamentada, está muy justificada, está basada en la voluntad de Dios, en Jesucristo, en la creación, en su palabra. Está fundamentada en los propósitos que Él ha establecido, que es la redención del ser humano y la reconciliación con Dios. Está muy establecida en su alcance, en la tierra, en los cielos, dice la palabra, en lo presente, en lo eterno, en lo espiritual, en lo físico. Dios quiere obrar en la totalidad del ser. Dios quiere obrar en la totalidad del ser humano. Así lo entendió el apóstol Pablo
haciendo reflexión de lo que había aprendido también a través del Evangelio. Él dijo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Recuerdan ese pasaje en otra versión? ¿Sí? Ok. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. En la otra versión dice, reconciliados con Dios. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio solamente lo pueden desarrollar aquellas personas que han sido reconciliadas por el Señor, que están reconciliadas con Él, que están a cuentas con el Señor. El apóstol Pablo entiende las premisas que les acabo de mencionar anticipadamente y él dice, sí, tenemos una responsabilidad. Todos los que hemos sido transformados por el Señor tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo. Y hablemos y prediquemos y enseñemos a las personas que hay una vida nueva posible y que efectivamente las personas pueden volver a su Dios. Y con Él entonces la vida efectivamente puede ser nueva y transformada. Esto se ha entendido no solamente en el texto bíblico. Después van a entender en la segunda parte cuando ya no estemos en las transmisiones por qué estoy mencionando todo esto. Lo entendieron otras personas a través de la historia. Esto no es solamente para algo que se escribió hace 2000 años, es algo que ha ido ocurriendo a través de la historia. Cuando se fundó la Alianza Cristiana y Misionera en Estados Unidos por medio de Alberto Benjamín Simpson, él tuvo muchos desafíos y tenía entonces que tratar de entender cómo predicar el Evangelio y cómo ayudar en la expansión del reino de Dios en su propia realidad. Bueno, él tuvo desafíos, solamente los voy a mencionar, ¿ya? Tenía desafíos filosóficos de su tiempo, como el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo teológico, el marxismo. Tenía desafíos históricos, había una crisis de posguerra cuando él comenzó a desarrollar su ministerio. Estamos hablando de la guerra de la secesión en Estados Unidos, había un conflicto étnico, había además desafíos teológicos, cuestiones escatológicas, cosas con el final de los tiempos, nuevas interpretaciones, formas nuevas de entender la obra del Espíritu Santo, una enseñanza respecto de lo que era la vida profunda, ¿sí? Y finalmente también tenía desafíos sociales. Había una crisis demográfica enorme donde él desarrolló su ministerio. Había un desarrollo urbano creciente, que eso generaba mucha tensión social. Y por supuesto había una ola migratoria, probablemente una de las más grandes de la historia, probablemente comparada con lo que hoy está pasando. ¿Ven? ¿Tenía desafíos? Sí. Entonces, el asunto, dijo él, es ¿qué voy a hacer con esto? Y comenzó, abrió una pequeña iglesia, ¿cierto? Siendo pastor después de mucho tiempo en otra denominación, termina abriendo una agencia para poder llevar el Evangelio a otros lugares. Primero se propuso, él decía, convertir a toda Nueva York. Bueno, era un desafío grande, ¿no? Pero cuando reunió a las personas y reunió al grupo de personas con las que él quería trabajar, las invitó a esa primera reunión. Creo que lo comenté acá, habían 7 personas. O sea, con 7 personas dijo, vamos a evangelizar Nueva York. 5 mujeres y 2 hombres. ¿Sí? Y después de eso, una segunda reunión, 30 personas. Y de ahí en adelante comenzó un ministerio donde él formó una pequeña agencia, después otra, una sociedad misionera, de tal forma que pudiese no solamente capacitar y formar a las personas para servir en ese contexto, sino que enviar a otras personas a otros lugares para seguir evangelizando el mundo. Miren cómo puede empezar a veces algo que parece tan sencillo y tan poco, ¿cierto? Sin embargo, cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace, a veces con muy pocos recursos en términos humanos. Así es que tuvieron que responder a sus desafíos. Tenía preocupaciones. La iglesia a su tiempo era una iglesia muy orgullosa. ¿Será que tenemos algo de eso hoy? Había falta de unidad. ¿Sí? Había una pérdida del sentido de la urgencia de la misión. La gente se había como acomodado mucho en su vida cristiana y había dejado de compartir la palabra. ¿Ven? Había pérdida de la integralidad en la misión. Solamente se enfocaban en algunas cosas como la liturgia, pero se habían olvidado una enorme cantidad de cosas. Autocomplacencia, ¿sí?
una teología estática y poco práctica, muy academicista en algunos instantes, pero que no le enseñaba a la gente cómo vivir adecuadamente la vida cristiana. Una vida espiritual superficial. Eso era muy notorio. Y una visión misional geográficamente limitada, restringida al espacio personal y no mirando todo lo que Dios tenía. Entonces, sumado a eso, tenían un elemento fundamental. Algo se había perdido y era la no centralidad de Cristo en el mensaje, la vida y la misión de la iglesia. Y queridos hermanos, cuando Cristo no está en el centro, entonces todo el resto se desordena. Porque cuando el rey entonces no está reinando como tiene que reinar en nuestras vidas, entonces todo el resto se desordena. Podemos armar planes, armar estrategias, lo que ustedes quieran. Pero si Cristo no está en el centro, si Cristo no es el mensaje, si Cristo no es la referencia, entonces estamos perdiendo el tiempo. Él lo entendió y dijo, hay que volver, más allá de cualquier estrategia, hay que volver a poner a Cristo en el centro de la vida de la iglesia. Él tiene que ser entonces nuestra referencia. Así es que a partir de eso comenzaron a tener muchas ideas. Claro, si la creatividad es del Señor, pues, ¿ven? Entonces cuando uno confía en el Señor y cuando uno le entrega todo al Señor, el Señor comienza a dar ideas, recursos, aparecen soluciones. Bueno, dijeron, ¿qué hacemos para responder a todas estas necesidades? Se fundaron internados, lugares de acción social para ayudar a las personas de escasos recursos, se establecieron revistas para poder comunicarse, mejoró la difusión de la comunicación, se fundó un seminario, el de Nayac, el que está por acá. Se comenzó a reunir gente de diferentes realidades para que participaran, hombres, mujeres, niños, todos participaban en la obra. La iglesia comenzó a caminar de forma unida. Se desarrollaban concilios, reuniones, ¿cierto?, para poder comprender cómo servir al Señor. Y en un punto se dieron cuenta y dijeron, no solamente tiene que ver con esto, sino que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y ya en 1884 se enviaron los primeros 5 misioneros a África, por eso el símbolo de la olla. ¿Ven? Hubo un grupo pequeño de personas enviando a misioneros al África. ¿Cómo es que algo así puede pasar? Simplemente dieron el paso de confiar en el Señor y de creer que Él tenía el poder y los recursos suficientes para llevar a Cristo hasta lo último de la tierra. Ellos lo entendieron. En Chile, acá tenemos a Henry Weiss, Kate, su esposa, Alberto Dabson, quien está al lado de acá, misioneros que llegaron a Chile, ¿sí? 1897. Ellos son los fundadores de la Alianza Cristiana y Misionera Chilena. No se sabe bien si Dabson era alemán, holandés, tenía alguna raíz por ahí, no era exactamente alemán o holandés, pero tenía su raíz. Bueno, él se vino a Talcahuano con su señora, que venía con 7 meses de embarazo, en aquellos tiempos cuando viajar en barco eran 2 meses, desde donde se vino desde Centroamérica hasta llegar acá, y llegaron allí, se dice que él oró arrodillado a la orilla del Biobío y dijo, Señor, dame de aquí al sur. Fue su oración, ¿sí? Oró entonces y pidió que el Señor le diera la bendición de poder predicar el Evangelio. Y entonces en una comunidad, que a lo mejor alguno lo ha escuchado, Contulmo, ¿lo han escuchado? Contulmo, ¿sí? En ese pueblito entonces había una comunidad alemana que no tenía nadie que le predicara en alemán y ellos querían a alguien que les ayudara con eso. Y él hablaba alemán. Miren cómo conecta las cosas al Señor. Llegó ahí entonces y comenzó a predicar el Evangelio y ahí nació el Evangelio y nació la Alianza Cristiana y Misionera Chilena. El primer convertido y bautizado, un señor de apellido Riquelme, chileno. ¿Ves? ¿Qué le parece? Y ahí inicia la alianza. Y tenemos historia. Muchas personas han trabajado porque han entendido que servir al Señor entonces tiene que ver con dar la vida, con buscar entonces servirle a Él en todas las áreas. Por supuesto, miren la Unión Femenina de la Iglesia de Osorno, ¿sí? Ahí, no, a lo mejor no alcanzan a leer, pero dice Sociedad de Señoras, dice ahí. Obreras de Cristo de la Iglesia Aliancista, fundada en 1941, dice ahí. ¿Sí? Son fotos históricas, tengo muchas, pero solamente estoy compartiendo algunas. ¿Ven? ¿Sí? La Unión Femenina tiene mucha tradición. Nuestro seminario, por supuesto, el seminario teológico más antiguo de Latinoamérica, cuya casa central, que está allá a la derecha, está en Temuco. ¿Sí? Por supuesto, mucha tradición y que ha servido para poder bendecir la vida de muchas denominaciones a través de la historia cristiana evangélica de Chile. Obras sociales, ¿conocen algunas de esas? ¿Quién conoce el de la derecha? A ver.
Sí, el hogar de niñas, ¿cierto? Una parte del edificio ahí. Algunas han estado allí ayudando, acá en la granja. ¿Por qué? Porque la Alianza Chilena entendió desde muy temprana edad que había que apoyar y ayudar, ¿cierto?, en distintas áreas, y que el reino de Dios tenía que verse en todas las áreas. Claro que sí. No era solamente un asunto de estar reunidos en términos litúrgicos. Había que mostrar el amor de Dios. Y se fundaron hogares de menores. Más de uno. La Alianza tiene varios. Colegios, este es el de Boyilco, ¿cierto? Hay varias escuelas rurales también, que es parte hasta el día de hoy de la gestión, ¿cierto?, de la Alianza Cristiana y Misionera. Porque ven, así como fue formada, también comenzó a predicar el Evangelio pensando en lo social. Comenzó la construcción de templos. Eso es por allá en Osorno, miren. En el sur de Chile. En aquel tiempo era menos complejo. Se construía con la buena voluntad de las personas. Eso era hasta más o menos unos, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás. Hoy hay una cantidad enorme de leyes que cumplir y obviamente limitan todo esto. Pero la gran mayoría de nuestros templos fue construida a pulso por los hermanos, que compraron terreno, invirtieron allí, construían, salían del trabajo y iban a poner las manos en la obra, ¿cierto? Y nosotros somos herederos de eso. Ahí está una iglesia en Puerto Montt, la que está allá es la de Calama. ¿Ven? Hay templos grandes, templos pequeños, algunos más vistosos que otros. El que está más a la derecha es el templo de la Alianza Cristiana Misionera en Temuco, el más grande de la Alianza en Chile. ¿Sí? Algunos tal vez más vistosos que otros, pero en todos se predica la palabra del Señor. En todos se ha enseñado la palabra del Señor. Y también tenemos templos, pues también somos herederos nosotros. ¿Ven? Allá está la Quinta de Temuco, que ya es un templo un poco más moderno, que también ayudaron algunas personas del extranjero a construirlo. Y tenemos el templo de Peñalolén, que también fue resultado del ponerse de acuerdo como hermanos. ¿Cuántos hermanos llegaron aquí para comenzar a levantar esta iglesia? Apoyados, respaldados y guiados por un tiempo muy importante por los misioneros que vinieron, ¿cierto? Estuvieron acá trabajando. Gente valiosa, gente que amaba la obra del Señor, gente que entendía el reino de Dios y su justicia, que quería que todas las personas entendieran el Evangelio, que hubiese lugares para poder entonces compartir y predicar el Evangelio. Sí, hermanos, nosotros somos herederos de personas que han pensado así y han entendido así la vida cristiana. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces hacia adelante? ¿Qué hace Peñalolén al respecto? Nuestra Iglesia Nacional ha desarrollado también una visión misionera. Desde el año 89 aproximadamente en adelante reúne lo que es la promesa de fe y con eso se sostienen las obras misioneras en el extranjero. Porque la Alianza Chilena también entendió que no podía quedar restringida solamente al marco geográfico interno. ¿Podíamos mirar hacia otras naciones? ¿Podíamos mirar hacia otros lugares? Por supuesto que sí. Tuvimos misioneros en Bolivia y uno de los primeros misioneros fue a Rusia. Gente de Chile mandando un misionero a Rusia. Estuve en esa convención cuando se tomó la decisión. Fue emocionante. Emocionante cuando Eliel se pone de pie y dice, yo quiero ir. Y estábamos todos ahí, ¿cierto? Y el pastor, me acuerdo, Eladio Medina, preguntó, bueno, necesitamos a alguien que vaya, que se atreva, porque necesitamos un misionero allá. Y Eliel se puso de pie y dijo, yo quiero ir y voy a ir. Y entiendo que el Señor me ha preparado. Dice, él ya hablaba inglés, le gustaba algo del ruso. Y estuvo 30 años allí. Digamos, la permanencia de un misionero más extensa de la Alianza en el extranjero. Y ahora todavía sigue ayudando a personas. No voy a decir dónde, pero incluso ha ayudado a comunidades ucranianas porque él maneja el idioma en toda esta situación y rusos también en toda esta situación de guerra. Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Ven? La iglesia en su conjunto se puso de acuerdo y dijo, ¿podemos hacer algo? Esto parece imposible, pero nos podemos poner de acuerdo para enviar una persona allá, no solamente allá, queridos hermanos. Y en el paso de los años, la Alianza Cristiana y Misionera, con todas sus limitaciones, ha sostenido misioneros en una enorme cantidad de países, en todos los lugares del mundo. Y ahí hemos estado, con humildad, con trabajo, con sencillez, pero el Señor nos ha bendecido, hermanos. El Señor ha sido bueno, sí, una iglesia con visión misionera también. Por supuesto, tenemos que crecer y mejorar muchas cosas, pero ahí ha estado presente, de alguna forma, el reflejo de lo que ha pasado a través de la historia. ¿Cuáles son nuestros desafíos para el mundo de hoy? Muchos desafíos. Así como la iglesia del pasado, nosotros tenemos desafíos hoy también. Hay crisis de todo tipo. El mundo de las sindemias le dicen a que es el conjunto de todos los problemas posibles
Parece que en ese momento de la historia estamos viviendo crisis sanitaria, de empleo, de seguridad, de educación, en la familia, crisis espiritual, lo que se le ocurra. Hay crisis en todo hoy día. Este es el mundo de la crisis, el tiempo de la crisis. ¿Efectos? Sí. Tenemos que pensar a preguntarnos, ¿cómo va a ser la iglesia de mañana? ¿Cómo nos vamos a congregar? ¿Cómo mantendremos la comunión? ¿Cómo formaremos a las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra tarea evangelizadora? ¿Cómo alabaremos, decía alguien? ¿Cómo llevaremos adelante la misión? Miren, no sé si las cosas van a cambiar. Hace unos años atrás nunca pensamos que íbamos a vivir una pandemia y tuvimos que enfrentarla. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a suceder mañana. No sabemos qué va a pasar en un par de semanas. Uno ve las noticias y se impacta. Cosas que uno pensaba que no iban a pasar, están pasando. Entonces, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Estamos preparados para el mañana? ¿Puede la iglesia entonces pensar y mirar el mañana? Jesús sabía esto, lo sabía, y le habló a la iglesia, y la preparó, y la impulsó, y le dijo, dejen de ser autocomplacientes y de ver la vida en estos términos tan simples. Hay mucho por hacer. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que nuestra misión, ¿sí? Unidad en medio de la diversidad. Formación ministerial integral. No solamente en palabra, sino que también en servicio. Integración ministerial. Sí, todos son necesarios para servir en el reino de Dios. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Todos son necesarios porque todas las personas de todas las edades, de todas las condiciones, necesitan que alguien les predique el Evangelio. Todos somos necesarios en esto. El carácter integral de la misión, una espiritualidad profunda, pero también un énfasis social. Tenemos que dar evidencias del amor de Dios al prójimo y la centralidad de Cristo, queridos hermanos. No podemos perder la centralidad de Cristo. Jesucristo hace la diferencia para que desarrollemos la misión a la luz del reino de Dios. Y por último, simultaneidad. Sí, desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra. ¿Le parece que algo así es posible? ¿Cree que algo así es posible? Sí, simultaneidad. Nos preocupamos por lo que está pasando aquí en la iglesia. Tenemos desafíos locales, pero que eso nunca nos quite la vista de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así se lo dijo el Señor a los discípulos. Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. A ustedes les toca esta parte de la historia. Me encanta este pasaje en la versión que sea. En todas las versiones es bueno. Sí. Cuando dice, alza tus ojos, ¿cierto? Mira los campos, están blancos para la siega. Y es un golpe muy fuerte porque nos dice, deja de mirar tu realidad presente. Deja de vivir una vida ensimismada. Levanta los ojos y mira todo lo que tiene el Señor para ti. Levantemos los ojos como iglesia, queridos hermanos, y apreciemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Somos una iglesia con limitaciones? Por supuesto, una iglesia local tiene sus limitaciones siempre, pero ¿podremos hacer la diferencia en algunas cosas? Recuerden esto, estamos conectando todo lo que vimos. Una pizca de sal puede parecer insignificante y sin embargo, generalmente hace la diferencia. ¿Sí? ¿Podemos hacer una pizca de sal? Podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Y la luz? Una pequeña luz puede parecer irrelevante, pero hace toda la diferencia en medio de la oscuridad. ¿Sí? Puede haber mucha oscuridad,
pero ¿podríamos ser esa pequeña luz? ¿Podemos serlo en el nombre del Señor? Sí, hay que aceptar los desafíos de parte del Señor. No podemos vivir en la autocomplacencia. Termino entonces. Es la última vez que van a ver este. Aprécienlo. Después de 21 domingos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este versículo que nos acompañó. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, hermanas, el desafío es enorme, pero es maravilloso, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aceptemos el desafío de servir y trabajar para su honra y su gloria y para la extensión del reino de Dios. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Allí donde están, preséntese delante del Señor.